Bueno y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que se están conectando, donde quiera que se estén conectando. Qué bueno que están aquí. Me encanta verlos con las cámaras encendidas. Ya saben, no hay mejor cosa que poder vernos e interactuar mientras estamos en este estudio, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante largo. Es muy extenso, si vamos a ser sinceros. Y se trata sobre algo que me vienen preguntando por mucho tiempo. Es un tema que me escriben, me comentan, me preguntan y quiero aclarar algo también. Este video o esta grabación que va a quedar también en el YouTube, este estudio aquí en vivo, eh, va a tener un complemento como la gran mayoría de estudios, ¿sí? Para los que no saben, yo tengo un boletín semanal gratuito de estudios bíblicos. Pueden ir a www.eliasalazargarcia.com y buscar lo que es los boletines de estudios bíblicos y ahí van a poder encontrar el complemento de este estudio, porque sería demasiado extenso si lo damos en un estudio como esos, entonces vamos a complementarlo en el artículo. Siempre el video, este en vivo, esta grabación o este video o este estudio queda complementado con el artículo para que tengan algo sustancioso para estudiar. Recuerden, no me crean, saquen este libro, saquen esta herramienta, pónganla al frente de ustedes, ábralo, léanlo conmigo mientras estamos estudiando, tengan papel y lápiz, tomen nota, cuestionen, porque hoy sí vamos a tocar muchos versos, vamos a hablar directamente en tema bíblico y yo no me invento nada, todo está en la Biblia. Y vamos a tocar un poco de historia, que eso ya lo podrían ustedes investigar en sus tiempos libres si ustedes quieren. Pero el tema de que mucha gente me pide que toque y que comparta o que elabore es el tema sobre la iglesia. Ya tuvimos un estudio del templo, que el templo somos nosotros, nuestro cuerpo es un templo vivo. Ya estudiamos eso. Pero la iglesia, el tema de la palabra iglesia, ¿cuál es la iglesia? Es que Elías, la iglesia de Dios. Entonces, si todo lo que dices, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y esa es la más preguntada de todas. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Según la Biblia, ¿cuál es la verdadera iglesia? Bueno, vamos a estudiar qué es iglesia. Vamos a realmente profundizar e indagar lo que la Biblia habla de la iglesia, los componentes de la iglesia, lo que caracteriza a la iglesia. Y después vamos a ir a la historia para poder comprender, según lo que pasó, según lo que aconteció, ¿sí? ¿Cómo es que hoy vemos o interpretamos la palabra iglesia? Porque tengan algo muy en claro, lo que tú interpretas como palabra iglesia hoy en día, que tú piensas iglesia y ya tienes ya una imaginación, ya tienes algo en mente, no es nada y no tiene nada que ver con lo que la Biblia habla de iglesia. Nada que ver. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, lo que dice aquí, no lo que me invento yo. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Pues vamos a ver, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Sí? Vamos a indagar, vamos directamente al punto porque son muchos los temas, puntos que vamos a estar tocando en este día. Entonces, hoy hay miles de iglesias, miles de doctrinas, miles de nombres y siempre existe esa pregunta. Entonces, vamos a ver exactamente cuál es la iglesia, porque hay algo muy particular que acontece con lo que hoy la gente considera iglesias. Hoy la gente considera iglesias un templo con un nombre, con un líder. Entonces, después, si ese templo o ese local tiene diferentes franquicias con el mismo nombre, pero en diferentes lugares, pues es parte de lo mismo. O si no, de esa nació otra. Entonces, eso es lo que tienen como idea de lo que es una iglesia. Y si nos ponemos a indagar mucho más en el tema social de hoy y en el tema religioso de hoy, vemos que la gran mayoría de la gente religiosa se pone la camisa de su franquicia, de su templo, y la protege y la defiende. Y entonces están todos, es que yo tengo la verdad, es que yo tengo el evangelio, es que yo hago parte de la verdadera iglesia, es que donde yo me congrego es la verdadera y única iglesia. Y entonces está la pelea. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay verdadera iglesia? Esto que vemos hoy se llama iglesia. ¿Quién tiene la razón? Sí, porque parece que hoy todo el mundo está todos contra todos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Entonces, si nos vamos rápidamente aquí a Efesios capítulo 5 en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí podemos ver de que de este verso se aferran y se agarran muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas instituciones para decir, nosotros somos de iglesia, nosotros somos porque somos santos, porque estamos perfeccionándonos, porque estamos en pos de la perfección. Entonces, de aquí se agarra mucha gente diciendo que entonces ellos son la verdadera. Y hay muchas ramas de muchas denominaciones. Hay unos que creen en la cruz, hay otros que creen en ídolos, hay unos que no creen en ídolos. Entonces, dependiendo de, hay gente que nada más se congrega los domingos, hay otros que se congregan 7 días a la semana, hay otros que se congregan 3 días a la semana. Independientemente de la que sea, todos se aferran siempre a este verso para decir es que somos la esposa del Cordero, somos la iglesia, porque la Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y Pablo está dando un ejemplo y está nada más aclarando que el amor de Cristo para con su iglesia es incondicional y debe ser semejante al amor de un esposo con una esposa. Es muy romántico el concepto. Pero entonces, si hay una iglesia sin mancha y sin arruga, y si estamos hablando de este concepto de iglesia y estamos hablando de que Cristo se sacrificó por su iglesia y la santificó con la palabra, entonces sí existe la palabra iglesia en la Biblia, Elías. Bueno, vamos a ver. Si aquí estamos hablando que la iglesia es perfecta, sin mancha, sin arruga, y existen miles de denominaciones que dicen ser la verdadera, que dicen ser la iglesia como tal. Entonces, tiene que haber otra característica. Ya vimos que, según aquí la palabra, según aquí en Efesios, la iglesia es sin mancha y sin arruga. Sí, tiene que ser perfecta la iglesia, pero hay otra característica. Si nos vamos a Efesios 4, en el versículo 3 al 6, veamos qué dice. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ya vimos que según la escritura, la iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga, tiene que ser perfecta, inmaculada, porque eso para eso Cristo se entregó. Pero también estamos viendo que nosotros, como parte de esta iglesia, tenemos que estar en la unidad del espíritu. Pero aquí viene una contradicción. Si existen miles de denominaciones, miles de religiones, con diferentes títulos, diferentes líderes, diferentes objetivos, todas se contradicen. Y es ahí donde mucha gente se confunde, porque ahí viene la paradoja. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Porque estamos hablando de perfección y estamos hablando de unidad. Pero si tú te vas a esta iglesia de aquí a la esquina, ahí adoran ídolos. Ahí está la estatua de Pepito, la estatua de Pepita, y hay que hacerle rezos y hay que hacerle rituales. Pero entonces si te vas aquí, entonces también no adoran ídolos, pero aquí, por ejemplo, condenan en que la gente de pronto se tome una copa o que de pronto salga a bailar. Pero en esta otra que está aquí, que tiene otro nombre diferente a las otras dos, aquí no ponen problema por tomarse una copa y tampoco ponen problema por bailar, pero sí ponen problema porque que la música es del diablo del mundo. Pero si te vas a esta otra de aquí, que es otra diferente, aquí dicen que existen los dones espirituales, que existe las lenguas, la profecía, pero entonces en esta otra aquí dicen que no. Pero entonces después de esta otra de aquí dicen que un señor se inventó un libro y que entonces ese libro tiene que complementarse con la Biblia porque no sé qué encuentro en Estados Unidos que ahí vienen los judíos y se inventó toda una vaina, un libro del Señor de los Anillos a su forma estilo, bien poseído por quién sabe qué, pero entonces aquí dicen que eso es mentira. Entonces, si nos ponemos a mirar, miren todas esas contradicciones. ¿Estarán entonces todas estas instituciones religiosas cumpliendo con el versículo y con la palabra donde dice un solo Dios en la paz, un solo cuerpo, un espíritu, un bautismo, un Padre? Porque todas se contradicen en sus doctrinas. Todas se contradicen, todas tienen contradicciones. Ah, Elías, pero es que, espérame, Elías, es que las iglesias no son perfectas. Pues entonces, si no son perfectas, están rompiendo con el versículo que leímos al principio, en Efesios 5, porque Jesús vino para que la iglesia sea perfecta, para que la iglesia se coordine, para que la iglesia tome ese rol
de Inmaculada. Ah, pero es que estamos en el proceso. Es que no se ve el proceso. Es ahí donde viene el problema. Nunca se está viendo el proceso porque no, todas esas iglesias y religiones no se están poniendo de acuerdo y no existe un concilio donde todas se pongan de acuerdo a decir vamos a poner la unidad y que Dios nos guíe bajo un solo parámetro. No, todas siguen y han seguido por años de los años de los años, han seguido divididas con cada uno con sus doctrinas, cada uno con su forma de ver, según el dueño de la franquicia. Elías, pero ¿por qué le dice el dueño de la franquicia? Porque créelo o no, toda iglesia, ¿ok? Para que se funde una iglesia tiene que llegar un ser humano y registrar un nombre, como cualquier negocio. Yo cuando abro un negocio registro mi negocio bajo un nombre. Mis negocios tienen, mis corporaciones tienen registrado el nombre que yo les puse. Sí, asimismo funciona una iglesia. Alguien registra el nombre. Y adivinen quién tiene el control de decir qué se permite, qué no se permite en esa institución. El que tiene el nombre del registro, el dueño del registro. Entonces, por eso, en esta iglesia de acá, en esta religión, en esta denominación, se permiten ciertas cosas porque según lo que el dueño de la franquicia dice, pues eso es lo que tienen que respetar y no cuestionar. Y lo mismo con ese, y lo mismo con ese, y lo mismo con ese. Entonces, ¿dónde está la unidad? Entonces, la excusa de decir que es que no somos perfectos, que los hombres no son perfectos, no es excusa, porque si estamos, si las iglesias están en pos de querer perfeccionarse para Cristo, tendrían todas que ponerse entonces de acuerdo en un concilio para estar todas en unidad, pero ninguna está en unidad. Cada quien está según la agenda, la visión y la misión del dueño que la fundó. Y lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Si ustedes miran también cómo estaban las iglesias de la iglesia primitiva cuando Pablo y Pedro predicaban, no era lo que estamos viendo ahorita, íbamos para allá. Entonces, ¿será que tendrá esto sentido? Ay, Elías, entonces, ¿tú estás en contra de las iglesias? No, yo estoy en contra de las incoherencias, porque hay algo que está pasando y viene pasando por muchísimos años, décadas, siglos, desde que se fundó el cristianismo institucional con Constantino, que vamos a aprender de eso, ¿sí? Ustedes no se han dado cuenta que si estudian la historia, por eso yo siempre digo, tienen que estudiar la historia, porque el que no estudia la historia es ignorante. Y el ignorante no tiene derecho a opinar de algo que no sabe porque no ha estudiado. Porque el que opina sin saber está hablando sin base y sin fundamento. Pero si ustedes se ponen a estudiar, se van a dar cuenta que en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios, desde Constantino en adelante, estamos hablando de mucho tiempo después de Pablo y de Pedro, en el nombre de Jesús se fueron a colonizar territorios, a matar gente, a colonizar terrenos, a matar indígenas, porque tenían sus creencias, pero en el nombre de Jesús había que eliminarlos si no se sometían. Cuando el evangelio nunca estaba yo nunca vi a Jesús diciendo a espada limpia anda en mi evangelio, y el que no se someta lo degollan, lo eliminan, lo acaban, lo desviven, ¿no? Eso fue en la institucionalización. Y a partir de la institucionalización de lo que era la palabra o la religión, el cristianismo, nacen entonces después ya, hoy como no pueden colonizar y no pueden eh, desvivir a la gente si se opone a una religión, pues entonces cada quien funda sus pequeños imperios, sus pequeños negocios, franquicias llamados iglesias, determinan qué está bien según el dueño y basándose en ese concepto, pues ellos pueden imponer sus verdades. Y a base de imponer sus verdades en tantos siglos, y sus verdades que no son verdades, si ustedes miran todas las iglesias en su mayoría imponiendo sus puntos de vista, en vez de infundir una fe que una, porque estamos hablando de la unidad del espíritu, infunden unos adoctrinamientos y conceptos humanos que dan trauma, que alejan a la gente de Dios, que esas imposiciones en vez de darnos esperanza nos dan es miedo. La gente hoy en vez de tener esperanza en Dios y amor, y sentirse amados por Dios incondicionalmente, sienten a un Dios que tiene condiciones, a un Dios que me ama si solamente me porto bien, porque según... Entonces, ¿de dónde nace todo eso? ¿De dónde nace toda esa mentira, esa falacia, esa manipulación de las instituciones que dicen ser la iglesia? Porque ninguna está cumpliendo con lo que acabamos de leer y falta por todavía leer más la Biblia y ver qué quiere decir iglesia. ¿Qué es lo cuál era la iglesia según la Biblia? Según, es que yo veo que la palabra iglesia estaba ahí, qué pedo. Bueno, vamos a ver, pero no es nada con lo que estamos viendo hoy, absolutamente nada. Y la historia lo comprueba, la historia lo pone frente a nosotros. Vámonos a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Si vamos al libro de Juan, y en el capítulo 4, en el versículo 21,
¿Qué dice él sobre templos y congregarse y someterse a instituciones religiosas? ¿Qué dice él sobre eso? Si vemos rápidamente aquí en el verso dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bueno, entonces con lápiz y papel, ya saben, no escriban y también tengan esto en mente. En este tiempo, Jesús está hablando con la mujer samaritana sobre una controversia cultural muy fuerte. Recordemos que es cultural, ¿por qué? Porque los judíos, eh, el tema de la adoración no era religioso. Después de Constantino, en adelante, cuando se institucionalizó el cristianismo, la religión siempre terminó siendo algo adicional, como que lo espiritual nunca era parte de la cultura, era simplemente algo adicional. Por eso vemos que hoy en día la gente que habla de religión siempre la divide con la cultura. Por eso vemos que, por ejemplo, hay países que tienen culturas que de pronto se alejan mucho de lo que las leyes bíblicas enseñan, pero pues es cultura de mi país, es que es cultura, ¿sí? Entonces, cuando tú divides la cultura de lo que es seguir a Dios, eso se llama religión, que fue lo que se inventaron los hombres de la Roma antigua. Entonces es como adicional, separación de espíritu a cuerpo, cuando en realidad los judíos en el tiempo de Jesús o los israelitas, ellos creían en todo junto. Lo cultural y lo espiritual estaba todo pegado. No hoy como vemos que hay gente que dice, sí, yo selecciono los mandamientos que me convienen, yo aplico según lo que me convenga, me hago de la vista gorda. Entonces eso es religión, ¿sí? Entonces, por eso el tema controversial aquí habla es cultural, porque dentro de su cultura, como adorar a Dios era parte cultural, había un gran conflicto. Los israelitas, Israel del norte, acuérdate que el pueblo estaba dividido en norte y sur. En Israel, que era el norte, decían que el único lugar para adorar a Dios era en el monte Gerizim. ¿Ok? Ese era el lugar de adorar a Dios. Y es que tenía que adorar a Dios ahí, y ese era el único lugar donde se manifestaba Dios, y ahí tenía que ir todo el mundo porque sí, porque sí, porque sí. Pero también los del sur en Jerusalén decían, no, el único lugar donde se adora a Dios es en Jerusalén, en el templo, porque sí, porque sí, porque sí. Como hoy en día, vemos otra vez las divisiones, que aquí, que yo tengo, que yo y que yo. Entonces la mujer samaritana le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, entonces Señor, ¿dónde se adora a Dios? Y ahí es donde viene el Señor Jesucristo a contestarle con esto, que la hora viene y la hora ya había llegado en que ni en ese monte, ni en el templo, ni aquí, ni allá, se iba a adorar a Dios. Y lo venía diciendo el Señor Jesucristo. Él no estaba diciendo a la mujer samaritana, oye, fíjate que va a llegar un momento en que pues ya se van a abrir diferentes franquicias, diferentes templos, y cada quien se va a inventar su vaina y su rollo, y de ahí pues cada quien va a inventarse su doctrina. No, él dijo, no va a haber necesidad ni de templos, ni de montes, ni de nada para adorar a Dios, porque a Dios se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Yo que llevo más de 10 años sin congregarme en ninguna institución religiosa, lo puedo garantizar, porque sí es verdad. Uno puede tener comunión con Dios sin depender de instituciones religiosas. Y a mí me expulsaron. Y lo más curioso era que me expulsaron siendo un muchacho joven inexperto con errores, que yo no fui perfecto y cometí errores, tanto como los dirigentes de donde me congregaba desde mi adolescencia cometieron errores, porque en vez de mentorearme y guiarme, pues lo más fácil es, si yo cuestiono, porque el error mío fue cuestionar y cuestionar la autoridad y poner mi punto de vista y decir, esto no me parece por esto y esto y esto, porque si ustedes que son los dirigentes o especialmente la dueña de la institución, si usted dice esto y esto y esto y yo veo que es así, 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 pero aquí nos dicen otra cosa, no funciona así y como yo no me quedaba callado, pues mejor me expulsaban. Entonces, después de ahí, nunca más tuve que depender de ninguna institución religiosa porque entendí lo que estamos hoy en día estudiando. Entonces, no, Dios no busca que necesites pues depender de una institución, porque entonces el Señor Jesucristo se estaría contradiciendo. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús se va a contradecir al decir a la mujer samaritana, eh, la hora viene que los adoradores serán espíritu y en verdad, pero hasta el siglo tal? Porque después del siglo tal van a venir iglesias y pastores y vainas, y entonces ya todo el mundo tiene que depender de un templo, porque si no se congregan, entonces, pero Elías, hay un verso que dice, no dejen de congregarse, ya vamos para allá. Pero el Señor Jesucristo
El Señor Jesucristo en ningún momento está diciendo que tienes que congregarte para encontrar a Dios en espíritu y en verdad. Y le dijo eso a la mujer samaritana. Porque así como le dijo, ni aquí, ni allá, ni allá, ni allá, hoy en día aplica para nosotros, ni aquí, ni aquí, ni allá, ni allá, en espíritu y en verdad. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro sobre la iglesia. Vamos a estudiar eso. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De este verso muchos se aferran a que está por allá Pedro en una nube con una llave para dejar a la gente entrar del reino, ¿no? Y eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí el Señor le estaba preguntando a sus discípulos y les decía, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sí, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y entonces ellos, pues, le contestaron que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Entonces ahí fue donde dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Sobre esta verdad que ustedes afirman, sobre esta verdad, Pedro, donde tú afirmas de mi presencia, de mi identidad, sobre esta verdad será edificada mi iglesia. Eso fue lo que quiso decir ahí. Pero entonces, aquí aparece esa palabra que todo el mundo también, y lo que pasa con la falta de estudio, toman la palabra iglesia y dicen, pero es que mira, ahí está la iglesia. Bueno, hay un detalle muy importante. Jesús estaba hablando en arameo y el texto fue escrito muchos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y se tradujo después al griego. Al traducir la enseñanza del griego, ¿por qué el griego, Elías? Si Jesús hablaba arameo y si se tuvo que traducir al griego, porque era el idioma más globalizado. Y entonces, para que el evangelio pudiera llegar a más países con el idioma mejor hablado, por ejemplo, hoy en día uno de los idiomas más hablados es el inglés, ¿sí? Entonces, así mismo como existe hoy un idioma mayormente hablado, en ese tiempo el griego era el que más se hablaba. Entonces se tuvo que traducir al griego para poder que pudiera expandir la palabra de lo que dijo el Señor Jesucristo, de las promesas que decía el Señor Jesucristo. Y al traducirlo, la palabra que traduce era eclesia. Eso es lo que quería, esa era la palabra exacta de la traducción, eclesia. Y hay algo muy importante, en griego, eclesia significaba reunión de personas convocadas. Entonces vamos a mirar, no decía, la traducción de eclesia no dice templo, no dice institución privada, no dice cuatro paredes, es una convocatoria. Entonces, cuando los judíos, bueno, en este caso, si nos ponemos a mirar la historia también, que los judíos iban al templo y se reunían en la sinagoga, ellos específicamente tenían ese ritual muy aparte de lo que era una convocatoria. La palabra eclesia no tenía nada que ver con ir al templo. Y es muy importante porque ir al templo no tenía nada que ver con esa convocatoria. En la antigua Atena, sí, se reunían a gente como una asamblea abierta para tocar tema o discutir temas locales. Y eso era lo que significaba la palabra eclesia, cuando había esa asamblea para discutir sobre un tema específico. ¿Ok? Pero no dice la traducción ni la historia que eclesia significaba ni templo, ni reunión en un edificio, ni rituales religiosos, nada que ver. Entonces, si estudiamos la historia, vemos que Jesús le dice a Pedro que sobre la verdad de que sabían que él era el Mesías, se fundaría su eclesia, su asamblea, su pueblo, su unidad, su grupo de personas. Pero no estaba específicamente diciendo es que tiene que ser un grupo de personas en un local. Ahí es donde viene la malinterpretación humana. Y si vamos a leer más a fondo esto, pero si vimos el cumplimiento de la palabra, cuando le dijo el Señor Jesucristo a Pedro sobre él sería fundada la eclesia, o sea, la asamblea, sería fundado, edificada ese pueblo, ¿ok? Eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó a explicar lo que estaba pasando. Y luego, a partir de eso también, cuando Pedro recibe el respaldo del Espíritu Santo para hacer milagros y obras, pues ahí era donde está el versículo que todo lo que él atare en la tierra se ataría en el cielo y viceversa. Recordemos que el día de Pentecostés era una fiesta judía y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2.
Y el día de Pentecostés como una fecha judía era importante porque se celebraba después de la Pascua. Y era obligatorio, era ritual, ¿sí? Que todos los judíos de diferentes lugares llegaran a Jerusalén. Todos tenían que, de donde vivieran. Si iban a celebrar el Pentecostés, tenían que llegar a Jerusalén de donde fuera, porque todos vivían en diferentes partes. Había gente que vivía en otros países, en otros lugares, en otros estados, en otras ciudades. Entonces, donde quiera que estuviesen, ahí tenían que reunirse el día de Pentecostés como su ceremonia tradicional, su cultura que venía después de la Pascua. Por eso es que vemos en el libro de Hechos que había tanta gente que hablaba diferentes idiomas, que entendía las lenguas y decía, bueno, ¿y él por qué está hablando esta lengua que es la que yo hablo por allá en donde estoy viviendo? No está diciendo que eran lenguas raras angelicales que la gente se inventa, que dice que eran lenguas que no las entienden, que no sé qué, eso es invento. Las lenguas tienen que tener interpretación, pero eso es otro tema que vamos a hablar. Por eso es que vemos este acontecimiento y Pedro es el que se levanta a explicar todo, qué fue lo que estaba ocurriendo, donde él está hablando de la manifestación del Espíritu Santo por la promesa del Señor Jesucristo. Ahí es donde Él edifica la iglesia, porque muchos se convirtieron, muchos aceptaron a Jesús, y a partir de ahí comenzó Pedro a recibir su llamado y comenzó también Pedro a abrir las puertas del reino. Abrió las puertas del reino para todo mundo que no conocía a Jesús a través de esa manifestación. Pero entonces, Elías, entonces, ¿cuál es la iglesia? Porque no estoy entendiendo cuál es la iglesia. Yo sé, por ahí me están escribiendo. Bueno, vamos a ir más a fondo. Sigamos hablando. Ya vimos que la iglesia no era un lugar institucional, no era lo que hoy entendemos como iglesia, era un grupo, era convocar gente. Claro, Elías, pues la gente tiene que reunirse en algún lugar, tenemos que congregarnos en algún sitio. Bueno, vamos a ver qué hacían en la iglesia primitiva. Cuando comenzó la iglesia del Señor Jesucristo por medio de los apóstoles, ¿cómo lo hacían? En Romanos capítulo 16, versículo 5 podemos ver un ejemplo muy sencillo y unas cortas palabras que dicen, saluda también a la iglesia de su casa. Este pequeño verso o este pequeño texto nos da pistas muy importantes porque el apóstol Pablo no está diciendo, salúdeme a la iglesia en el templo tal, porque la iglesia, y es donde está la verdadera iglesia, porque de ahí se fundó. La iglesia primitiva fundó el ejemplo de lo que era una iglesia, porque recordemos que los judíos no tenían ese concepto de iglesia que tenemos hoy, que tampoco es iglesia como entendemos porque es la eclesia, pero bueno, en la convocatoria que dijo el Señor Jesucristo que era eclesia, esa convocatoria, sí se reunía en un lugar. ¿Para qué? Para leer los textos de los profetas, para leer, para recordar lo que decía el Señor Jesucristo, para comprobar las promesas cumplidas. Se reunían todos. ¿Y en dónde se reunían? ¿Dónde se convocaban? ¿Dónde se juntaban? En las casas. Ahí no era cuestión de que fulanito llegaba y registraba un nombre y rentaba un local, que después lo convertía después de rentar un local compraba un edificio. No, todo era en casas, porque el objetivo era que pudiesen reunirse en comunidad. Y las primeras comunidades cristianas en la verdadera iglesia se reunían en casa, convivían, eran familias, ¿sí? Pero no estamos viendo dinámicas como las de hoy, como dicen que es que hay que la iglesia. Entonces, no habían cuestiones protocolarias de que se tiene que vestir así y que tiene que llegar a tal hora y que se tiene que sentar a escuchar y que no, era una convocatoria, una comunidad donde todos fomentaban y todos sembraban en todos y todos edificaban entre sí, basándose en los testimonios, en sus experiencias y en la palabra escrita de los profetas y en la palabra escrita dentro de los cumplimientos de las profecías ante el Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Esas eran las escrituras, no había Biblia. Ellos estudiaban nada más lo que acabo de mencionar. Entonces, en el siglo primero, eso era la iglesia. Así se congregaba la iglesia. Se congregaban en casas. ¿Y por qué en casas? Porque el Señor Jesucristo dejó muy claro y lo podemos leer en Mateo 18:20, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Dos o tres, no dice 1000, 5000, 20,000. No está diciendo que tiene que ser una convocatoria inmensa. Donde estuvieran dos o tres en su nombre, ahí se iba a estar manifestando el Señor y se está cumpliendo y se cumple hasta ahora. Entonces, las convocatorias eran en casas, no eran en lugares, así extravagantes. Y la cuestión viene a ser de que si podemos entender, y usamos el sentido común, ¿sí? Podemos entender que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros donde dos o tres en su nombre estemos. Aquí hay más de dos o tres conectados, aunque no sea físicamente. Eso cuenta, ¿sí? Ah, pero es que no había Zoom en los tiempos del Señor Jesucristo.
Dios todo lo sabe. Y en el momento en que hoy estamos conectados bajo un mismo propósito y bajo una misma misión y una misma visión y una misma fe, ahí está el Señor, independientemente de la forma en que lo estemos conectando. Aquí está. Los que vayan a ver esta grabación también se van a reunir en ciertas horas y diferentes horas y eso va a contar también. ¿Sí? Lo pueden hacer en sus casas, pueden reunirse su familia, sus hermanos en la fe, leer las escrituras, estudiar en ellas, hacer preguntas, indagar, ver grabaciones como esta si ustedes lo quieren tomar como parte. Todo eso cuenta como congregarse y como estar, como aplicar lo que la iglesia primitiva realmente enseñaba, que era esto. Esto era lo que realmente enseñaba la iglesia primitiva, no estructuras protocolarias para definir quién es digno y quién no es digno, quién sirve y quién no sirve. Sí habían responsabilidades, sí habían algunos líderes que tenían que labores pastorales de evangélica, pero eso aparte se lo vamos a tocar en otro estudio más a profundidad, que no tiene nada que ver con cómo hoy lo interpretan. Entonces, hoy en día podemos entender que así como se reunían en las casas, hoy en día puede ser lo mismo. No se necesita protocolos, no se necesita institucionalizar la palabra. Vámonos rápidamente a 1 Corintios 14:26 para seguir indagando en este tema. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Agregando a que ya vimos que el apóstol Pablo está hablando sobre la iglesia siendo reunida en casas y estamos viendo que en este orden de ideas todos están reunidos en casas compartiendo la palabra, vemos algo muy interesante. Y es que Pablo está hablando de que todo mundo trae algo, todo mundo agrega. No está diciendo que van a reunirse en un templo y que a uno se va a subir ahí arriba y va a predominar sobre el resto. No, él no está diciendo eso. Si nos ponemos a estudiar la historia, vemos que la iglesia no era cuestión de que yo me siento a ser un espectador y algunos cuantos se suben ahí arriba y algunos cuantos sirven por aquí, pero la gran mayoría se sientan a estar ahí de espectador. Eso no es iglesia. Cuando ustedes ven un lugar lleno de gente y la mayoría solamente se sienta a ser espectador y unos cuantos están ahí arriba, eso no es iglesia. Aquí el apóstol está mencionando claramente, primero, que están en casas y segundo, que cada persona tenía algo. Tenían salmos para cantar. Uno cantaba, el otro tenía lenguas. ¿Qué son las lenguas? Había interpretaciones del Espíritu Santo a través del idioma que estuviese hablando. No, no. Tenía que haber un idioma entendible y quien interpretara para que edificara a las personas. Habían dones, sí, cada uno tenía una función. Todos participaban, todos aportaban al evangelio. No era cuestión de que nada más unos cuantos sí y el resto se sentaba a esperar a ver si quién me aprueba, a ver quién me autoriza, a ver cómo yo sirvo. Todos hacían parte unánime de lo que era la iglesia primitiva, a diferencia de lo que vemos hoy. Entonces ahí es donde viene la duda, ahí es donde viene el cuestionamiento de no comprender y no entender en qué momento se perdió la interpretación de la palabra, en qué momento perdimos el norte aquí, en qué momento se nos fue cuando caemos, porque yo también caí en ese tiempo cuando dependía de una institución religiosa, caemos entonces en depender de instituciones. Y otra cosa que pasa, la gente va a una iglesia, por decirlo así, que ya sabemos que lo que hoy se considera como iglesia no es lo que la Biblia está enseñando que es iglesia, para que tengamos una idea de lo que realmente, si nos vamos a basar en la Biblia, ¿no? Porque hoy también se llena gente mucho la boca diciendo soy practicante de la Biblia, vivo según los mandamientos de la Biblia, pero hablan barbaridades, incoherencias y falacias fuera de contexto, pensando que es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo digo que lo que yo considero iglesia es iglesia, pero digo que estamos no puede salir de la misma fuente de agua dulce y agua salada. Si la Biblia nos está diciendo que eso no es iglesia, lo que hoy vemos como iglesia no es iglesia, podrá ser una institución, una congregación, si lo quieren llamar congregación, pero no es iglesia según los parámetros bíblicos. Yo no puedo decir que esa es la iglesia o que esa es una iglesia o que es la iglesia con la que el Señor Jesucristo va a venir por ella, porque no lo es, no cumple los parámetros. Yo no puedo decir aplico la Biblia, pero lo que me convenga. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, aquí viene una incoherencia adicional. Entonces, hoy vemos a la gente que busca a Dios, pero tiene que congregarse en un lugar donde tengan un show.
Tiene que haber alguien cantando, tiene que haber orquesta, tiene que haber música, tiene que haber un show, porque, ay, es que ahí es donde siento el espíritu, ahí siento la manifestación, ahí siento. Entonces, Dios depende de que alguien haga un show para que se manifieste, porque yo no veo al apóstol Pablo, ni al apóstol Pedro, ni a ningún apóstol, ni a ninguna iglesia, ni así, ni siquiera a los seguidores cristianos primeros aquí hablando de que, es que Priscila se puso a cantar con micrófono, entonces cuando ella cantaba y salían las luces, entonces la gente sintió y lloró y entonces se manifestó, se desmayó. ¿Por qué hoy se necesita tanto show? Porque entonces, si tú y aquí viene la coherencia, aquí es donde tenemos que poner el sentido común. Si tú necesitas un show para sentir una manifestación de Dios, Dios no está ahí, porque Dios se manifiesta tan sencillo donde dos o tres en su nombre estén. ¿En dónde? Donde quieras que estés, de corazón sincero y con tu corazón abierto. Pero si dependes de un show, si dependes de algo, de un poder, de una magia, de un misticismo para que digas que es que Dios ahí es donde se manifiesta porque ¿verdad? Entonces hay incoherencia, porque Dios no se tiene que limitar y Dios jamás se va a limitar a un espectáculo para tener gente retenida. Pero las iglesias tienen que tener un show para retener a la gente, para entretenerlas de alguna forma, porque tiene que ser una forma espectacular de hablar, de oratoria, y tienen que predicar y tiene que ser así, y tienen que mostrar, porque si no, entonces no siento, si no, no está. Entonces, ¿dónde está la coherencia en eso? ¿Dónde está el sentido común en eso? No concuerda lo bíblico con lo que se está imaginando la gente. Elías, pero es que yo cuando fui a ese lugar, ahí conocí a Dios, porque yo me congregué y ahí se me manifestó Dios y ahí conocí a Dios y como conocí a Dios tiene que ser ahí. Y ahí viene una gran falacia. Yo sé que muchos se acuerdan de eso y eso lo tocamos, hay gente que hemos hablado de esto aquí. Yo antes decía eso, yo decía que yo conocía a Dios a los 14 años porque a un lugar fui y en ese lugar el Señor se manifestó por medio de un don llamado la profecía y sentí su presencia, entonces tenía que ser ahí. Y es mentira, porque hoy todavía y 10 años después de ser expulsado de ese lugar, Dios todavía me habla por profecía, Dios todavía me habla por sueño y Dios todavía se manifiesta en mi vida tal cual. Entonces no era ese lugar. Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros tendemos, por falta de conocimiento, y por eso dice la Escritura, la verdad os hará libres. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la gente perece por falta de conocimiento por no estudiar, por no cuestionar. Entonces, yo conocí a Dios en ese lugar. No, no es que lo conocieras porque estuviste en ese lugar. Fue porque, por alguna razón de tu vida, ese fue el momento exacto en que abriste tu corazón lo suficiente, te sentiste lo suficientemente vulnerable y abierto, abierta para que Dios se manifestara en ti, lo recibiste y lo aceptaste. Pero las iglesias de hoy se apoderan de esa experiencia y dicen, ¿vieron? ¿Vieron? Fue por eso, fue por eso. No, no fue por eso, fue porque donde dos o tres en el nombre del Señor estén, ahí se va a manifestar el Señor. No porque sea el lugar, no porque sea el templo, no porque sea el predicador, no porque sea fulanito, no es por eso, es porque donde dos o tres, el Señor Jesucristo y Dios es tan amoroso con nosotros y tan misericordioso que Él no nos limita y no nos pone una barrera, Él nos da tanto amor y Él se va a manifestar con nosotros. Ya depende de nosotros qué hacemos con esa manifestación. Ya depende de nosotros si lo buscamos de verdad o nos sentamos a que otro nos imponga sus mentiras o sus opiniones. Por eso yo siempre les digo, a mí no me crean, cuestiónenlo todo. Todo lo que estamos hablando aquí es bíblico y sentido común. Bíblico y sentido común. Porque yo no tengo agenda. Yo aquí a nadie le estoy diciendo congréguese en mi canal de YouTube, en mi imaginario y denme un diezmo y páguenme por yo hacer esto. No, yo no manipulo a nadie. Yo esto lo hago completamente porque puedo y porque es mi llamado y lo hago gratuito y saco el tiempo para esto, para que la gente pueda concientizarse y aprender. De ahí que hagan con el conocimiento, cada quien es libre de hacerlo. Pero yo no tengo agenda aparte, pero las iglesias tienen que retener a la gente porque pues aparte de eso cobran diezmo, que eso lo vamos a hablar también. Tenemos un tema pendiente del diezmo. Entonces, no es coherente de que la gente acredite la experiencia con Dios por el lugar. No es el lugar, fue porque estuviste reunido con otra gente en un lugar, en un punto, en una ubicación donde varias personas buscaban a Dios de corazón sincero. Fue por esa única razón. Por eso es que si en esta religión dicen tal cosa, hay gente que ha sentido a Dios en esta religión y en esta religión, en esta religión, en diferentes religiones, Dios se ha manifestado. No por la religión, porque hay gente dentro de ese lugar que está buscando a Dios de corazón sincero, sean dos, sean tres, sean cuatro, cuantos sean, y por solamente ese hecho, ahí se va a manifestar.
es promesa bíblica, no es física cuántica. Es que a veces el ser humano tiene que inventarse y le ponemos complicaciones a todo lo que sencillamente está escrito y le queremos agregar parámetros y queremos agregarle condiciones. No hay condiciones. Las condiciones las hizo el hombre. Cuando, ay, no es que este es el lugar por esto, no, no, no es el lugar, eso son condiciones. Aquí no hubo condiciones. El Señor Jesucristo nunca dijo, donde dos o tres en mi nombre estén, me manifestaré, siempre y cuando sea en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal religión. No, no hubo condiciones, porque el amor de Dios es incondicional. El amor de nuestro Señor Jesucristo es incondicional. Entonces no podemos acreditar los milagros, las experiencias, no podemos acreditar la manifestación de Dios si estuvo en una religión, porque es el lugar o la religión. Fue porque hubo personas ahí congregadas en un punto de su vida buscando a Dios de corazón sincero, independientemente del mensaje, de la doctrina o de lo que le estuvieran imponiendo. Ese solo hecho hace la conexión. Ahora, si lo aplicas fuera, imagínate lo que puede pasar. Ahora aquí nos va a tocar tomar historia y si les digo, tomen nota para que puedan hacer su investigación entre ustedes, puedan ustedes ir y estudiarlo. Pero vamos a ver qué pasó porque de las casas, de congregarse en las casas, de repente ya se estaban congregando en templos. Elías, pero entonces la iglesia, según Pablo, Pedro, estaban en las casas, entonces en qué momento estamos viviendo hoy esto? Bueno, ¿qué dice la historia? Según la historia, en el siglo 4, en el siglo cuarto, sí, creo que el siglo cuatro, me corrigen los que sepan más de historia que yo, pueden buscarlo. Podemos entender que los cristianos comenzaron a recibir rechazo, comenzaron a recibir persecución, comenzaron a ser atacados, a ser rechazados, a ser puestos a un lado, a ser vistos como malos. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la doctrina que comenzamos a aprender con Pablo, con Pedro, y que se trató de seguir difundiendo y compartiendo y esparciendo, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo siempre fue lo más, fue el cimiento de la fe de cada cristiano, de cada creyente, ¿cierto? Pero tenemos que comprender que esto estaba pasando en la época del Imperio Romano. Llamar Salvador o llamar Señor a Jesús se comenzó a convertir en amenaza a la corona, aún a la corona, al imperio, al emperador. ¿Por qué? Porque para los romanos en ese tiempo, al líder máximo, ¿sí? Al emperador, era al único que se le decía Salvador, al único que se le decía Señor, ¿sí? Y como los cristianos en este siglo cuarto, pues ya venían congregándose en sus casas, venían practicando la doctrina que les enseñó Pablo y Pedro, los apóstoles, venían aplicando todo el evangelio. Obviamente, decirle Señor y Salvador a un ser humano estaba fuera de negociación. Entonces, cuando habían eventos locales, eventos sociales en Roma, en el Imperio Romano, quiere decir, es uno grandísimo, los cristianos no participaban según la historia nos dice. Entonces, como no participaban y como no llamaban al emperador Salvador y Señor, pues obviamente eso comenzó a llenarle la cabeza de paradigmas como muchos líderes que se sienten amenazados y cuando no se les someten, bueno, entonces eso fue lo que le pasó al emperador y comenzó a hacerse ideas y decir, esta gente me va a bajar del trono, esta gente me va a quitar el imperio, estos se van a rebelar. Y a raíz de esa psicosis comienza la persecución a los cristianos porque se veían sospechosos, no participaban en los eventos sociales, no participaban en las fiestas paganas, no participaban en idolatrar al emperador. Entonces, claro, ahí nace la persecución, ahí comienzan a verse los problemas. Y de ahí nace un versículo muy usado, de ahí nace Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, para entender este versículo, tenemos que ser claros con el contexto. Ya vimos el contexto del por qué los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces, aquí el autor de Hebreos no está diciendo, oigan, congréguense en el templo, váyanse allá a un local que alguien abrió y reúnanse y canten los coros y que el pastorcito les diga. Eso no era congregarse. Y ahí viene la gran falacia inventada por la religión institucionalizada. Hoy en día las personas consideran congregarse
ir a cumplir un servicio religioso. Eso es lo que consideran congregarse, ir a un local, a un edificio y cumplir con un servicio religioso. En esta historia y bajo el contexto estudiado aquí como lo estamos viendo, estaban siendo perseguidos y muchos creyentes se estaban dejando de reunir en las casas porque tenían miedo. Algunos, si leen también Hebreos 10:34 en adelante, algunos estaban perdiendo posesiones, los estaban comenzando a tratar muy mal. O sea, habían muchos ataques hacia ellos y tenían desánimo, con toda razón. Estaban asustados. Ya no querían como que, uy, si me hago llamar cristiano, me espera difícil porque me están atacando, literalmente me están quitando mis posesiones, me están persiguiendo. Entonces, claro, tenían miedo. Y aquí por eso el apóstol dice, no se dejen de congregar. No quiere decir que tenían que ir a un servicio religioso, cumplir un horario y ponchar tarjeta y decir, ya me congregué. No, era que siguieran en las casas tal y como lo estamos viendo en los versos pasados, como la Biblia dice. Alex, pues es que en la iglesia nos congregamos y estamos todos en comunidad. Sí, pero ya estamos viendo que lo que hoy consideras iglesia no es iglesia según la Biblia. El sentarte a ser un espectador, a que otro te diga algo y tú no participas, o que no, o, pero sí, yo, Elías, yo también aporto. Bueno, tú y el resto, mientras unos pocos estén aquí arriba y la gran mayoría estén aquí abajo, eso no es iglesia. Según la escritura que acabamos de ver aquí, todos tienen que participar y eran comunidades donde todos aportaban, donde todos edificaban la vida de todos. No era que es que aquí está el elegido que está más cerca de Dios y él es el que tiene que decirme qué Dios quiere de mi vida. Eso no es iglesia. Eso no es congregarse. Lo que hoy tú consideras como congregarse no es congregarse con lo que está diciendo el apóstol aquí en este versículo. No se rindan, sigan en el camino, sigan entre todos en esta verdad que hemos aplicado y que hemos visto porque estaban siendo perseguidos. Era un concepto para animarse, para que no se desmotivaran, para que no dejaran que las situaciones los afectaran. Ese era el objetivo de no dejar de congregarse. Pero luego ocurre en ese mismo siglo que existe un cambio drástico hacia la comunidad cristiana, donde la política del Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, estaba tratando de controlar este pueblo, porque el Imperio Romano era muy grande y gobernar un territorio tan grande era difícil, porque habían divisiones, habían ciertos problemas, no había unidad. Y cuando un imperio no tiene unidad, eso puede convertirse en un gran problema para el emperador. Cuando un imperio, cuando el rey no tiene control sobre todo su dominio, hay problema, porque pueden haber guerras civiles o pueden bajar del trono. O sea, había peligro, había tensión, pero Constantino fue inteligente. Constantino se dio cuenta que el movimiento cristiano que había sido tan perseguido estaba expandido, ya se había expandido de una manera muy grande. Habían comunidades cristianas en sus casas, bajo lo que estamos aprendiendo, sí, la iglesia en las casas, la verdadera iglesia, estaba expandiéndose en Asia Menor, en Grecia, en Siria, en Egipto, en Roma. O sea, el hombre quería tener dominio y se estaba dando cuenta que habían tensiones. Entonces dijo, ¿yo cómo hago para calmar a esta gente? ¿Yo cómo hago para tener más de mi lado? Yo necesito que todo este imperio, la mayoría esté de mi lado, porque si todos se dividen o si una gran parte se divide, puede venirse en guerra, me pueden bajar de aquí. Entonces, ¿qué hizo este señor Constantino? Decidió, vamos a hacer algo. Vamos a quitar esa persecución a los cristianos porque son tantos, ya hay tantos, entonces ahora vamos a apoyarlos. Y ahí nace la idea de Constantino, legalizar, miren la palabra, legalizar el cristianismo. Por eso en el año 313 después de Cristo emite el edicto de Milán, que permite que los cristianos puedan participar legalmente. O sea que ya los cristianos serían perseguidos, pero su interés no era para nada, ni religioso en cuestiones de espiritualidad, sino que era político. Él no respetaba la espiritualidad de los cristianos, el Señor Jesucristo. Él nada más necesitaba políticamente tener a más gente de su lado para que no se le dividiera el imperio. Y los cristianos estaban siendo parte de un movimiento muy grande. Entonces comenzó a apoyar el cristianismo y le dio fortaleza imperial porque comenzó a financiar eventos cristianos. ¿Por qué? Porque ya entonces decía, no, no, no se reúnan en las casas. Yo les voy a financiar edificios gubernamentales de Roma y vamos a hacer edificios, vamos a hacer para que todos se junten y todos aquí comiencen a hacer uno solo y comenzó a devolver las propiedades de la gente que ya se les había quitado sus propiedades. Entonces, claro,
¿Qué hacía la gran mayoría? De, uy, yo me voy a pegar a este movimiento, yo me voy a pegar aquí a los cristianos. Comenzó todo a unificarse porque veían los beneficios. Él utilizó este concepto para unir a toda la gente y decirles, ve, si ustedes me siguen, si ustedes hacen lo que ellos hacen, si ustedes se someten como ellos, miren lo que les estoy dando, miren los beneficios. Y a partir de ahí utiliza un tipo de edificio romano que ya existía llamado la basílica. Era un edificio donde no era un templo cristiano original. La basílica no era un templo religioso, era un edificio público donde los romanos realizaban reuniones civiles, juicios o asuntos administrativos. Pero ¿qué hizo Constantino? Dijo, vamos a comenzar a reunirnos en la basílica, porque son tantos. Bueno, vamos a usar este edificio gubernamental para que comiencen ahí a reunirse. Y ya comenzaban a ver la convocatoria, se comenzaba a hacer un movimiento político. Dejó de ser el camino para buscar el evangelio, dejó de ser la fe, dejó de ser lo que Pablo predicó, lo que Pedro enseñaba, lo que los apóstoles, a convertirse en un movimiento político. Y de ahí comienza todo a tergiversarse porque ya no se estaban reuniendo en casas, ya se estaban reuniendo en edificios. Y después los líderes religiosos ya no eran los apóstoles, ya no estaban los apóstoles, y aquellos líderes en las casas que eran los que estaban sosteniendo el evangelio en ese tiempo, pues por alguna razón dejaron de ser, y ya los líderes religiosos comenzaron a ser personajes gubernamentales. Eran el Papa. El Papa era una figura gubernamental, porque tenía dominio imperial, tenía respaldo político. ¿Ven cómo cambió todo de lo que estábamos hablando de la iglesia? Comenzó ahora a verse más político y controlador. Entonces ya de ahí se comienza a fundar reglas, conceptos, y viene la religión, porque los romanos aplicaban la religión, el cual era la división de, por ejemplo, lo espiritual a lo físico. La vida puede ser esto y la religión puede ser esto. Entonces, ¿qué acontece con el tema? De ahí nace la religión, donde comienzan ellos a imponer también los templos, las imágenes, y nace la religión universal llamada la Iglesia Católica. Y entonces ahora el Papa era parte del Estado, el Papa era parte de la política, y el que no se sometía al cristianismo ahora, y de ahí comienza todo un camino de cambios y de reunirnos a las casas. Eventualmente vimos que la basílica comenzó más o menos a continuar, pero ya era más grande. De ahí se juntó mucha gente. De ahí ya después el cristianismo perdió, los líderes verdaderos perdieron el liderazgo para ayudar a guiar a la iglesia y comenzaron las figuras políticas, que era el Papa y todo lo que vean, y después de ahí se revela, siguen siglos donde la Iglesia Católica coloniza y la Iglesia Católica en el nombre de Dios hace tantas barbaries y después de ahí vienen los protestantes y después de ahí se dispersa todo lo que hoy conocemos. Entonces, Elías, ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a cerrar entonces ya el estudio viendo cuál es la verdadera iglesia. Estamos viendo que esto de las iglesias que conocemos hoy en día no se originan con Pablo. ¿Qué diría Pablo cuando vio a Constantino usando políticamente el nombre del Señor, el Evangelio? Pablo no estaría de acuerdo. Pablo no estaba en templos, Pablo no estaba en un púlpito, Pablo no estaba en lo que hoy se conoce como iglesia, ni aprobaría eso, porque tampoco Pablo fue y abrió una franquicia diciendo, esta va a ser la iglesia de Dios fulana, entonces ahora yo soy el dueño de la franquicia, si el que no se somete, entonces ahora hablo. No, Pablo nunca hizo eso, Pablo siempre estaba enfocado en lo que era la verdadera iglesia en cuanto a reunirse y congregarse, todos independientemente, individualmente en casas, para generar comunidad, para compartir el evangelio, para conocer de la palabra. Eso era la iglesia, edificar las vidas uno con otro, todo de manera gratuita y servicial, servir al prójimo y amar al prójimo, pero después se institucionaliza. ¿Qué se institucionaliza? Lo que acabamos de ver. Cuando la comienzan a crear en institución y después en partido político y después de eso se libera lo que es partido político y hoy en día se vuelve algo que supuestamente está fuera de la política, pero a la vez aquí en Estados Unidos ya quieren hacerlo política también. Entonces, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Pedro da una imagen muy poderosa porque en el mundo antiguo los templos se construían con piedras
Y entonces cuando una piedra se ponía encima de la otra, se edificaban casas, se edificaban templos. Entonces Pedro nos está diciendo que nosotros somos piedras vivas. Y a través de nuestro cambio, de nuestra transformación, de nuestro sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio, Elías? El gran mandamiento. Ya vimos ese estudio bíblico, ya lo entendimos. El gran mandamiento que es amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos, cambiar, dejar las envidias, los rencores, los odios. Sí, cuando nosotros crecemos, edificamos nuestro corazón y sanamos, todo eso es sacrificio vivo. Cuando dejamos malos hábitos, cuando dejamos malos sentimientos, cuando dejamos malos comportamientos y conductas que no solamente intoxican nuestra vida espiritual, sino que pueden intoxicar a la gente alrededor de nosotros. Esos son sacrificios. Entonces, a lo largo de la historia, muchas estructuras religiosas comenzaron a poner peso sobre la institución. Porque entonces, ¿qué pasó? Si no te congregas, si no eres parte de esta religión, si no eres parte de este edificio, si no eres parte de este movimiento, entonces no estás con Dios. Y eso se comenzó a infundir, pero Pedro nos está enseñando, como Jesucristo le enseñó a él, que cada uno de nosotros somos una piedra que edifica la iglesia. Esa es la verdadera iglesia, cada uno de nosotros. Y cuando nos congregamos dos o tres o cuatro en el nombre de Él para hacer esto, para estudiar, para reflexionar, ahí componemos la iglesia. Ahí comenzamos a comprender que Dios está con nosotros. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque hoy en día, desafortunadamente, lo que se considera como iglesias, en vez de dar salud, sanidad, en vez de dar amor, en vez de dar eh, valor, en vez de que la gente se sienta amada por Dios, hay más condiciones que otra cosa. Hay más perfeccionismo y el perfeccionismo no tiene nada que ver con la perfección que la Biblia nos enseña. Pero las iglesias hoy se enfocan en sus propias agendas y la gente sale más herida que sanada, o sale más adoctrinada, más ciega, más a la defensiva, más para imponer, más para atacar, más para que si no me crees a mí, si no te sometes, estás con el diablo. Y eso no es iglesia, lo vemos aquí. Eso no es sacrificio vivo y está escrito aquí en la Biblia. Entonces, cuando aprendemos que nosotros somos de iglesia y cuando hacemos ese tipo de actividades, y comenzamos a mejorar y cambiar, ahí comenzamos a ver la manifestación de Dios. Ahí comenzamos a comprobar que todo corazón, y no importa en dónde se encuentre, si todavía sigue dependiendo de una iglesia religiosa como la de hoy, una institución o no, no importa si todavía depende y está ciego o está ahí metido de narices, no importa. Independientemente, todo corazón que busque a Dios sinceramente y esté enfocándose en crecer, en amar al prójimo, en amarse a sí mismo, en dar testimonio y fruto, no apariencias, no vocabulario y palabras vacías, no aparentar imponer, no. Cuando estamos de corazón haciendo un cambio, haciendo algo para mejorar y para bendecir a otros, eso es una iglesia. Y si nos congregamos juntos, esa es una iglesia. Y en el día final, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, que seremos todas esas personas que estamos en este proceso tratando de mejorar y nos va a llevar y no va a ser ni esta denominación, ni esa denominación, ni esa, ni esa, ni esa, porque ninguna contiene la verdad. Es más, y no me creen a mí, cuestionen, cuestionen. Pero yo siempre voy a enseñarles un camino práctico y sin tantos bloqueos y requisitos y cuestionamientos, porque de eso no edifica. Recuerden que en el artículo vamos a encontrar más detalles sobre ese tema y a profundizar más. Y pues vienen otros estudios que aportan a esta enseñanza de hoy. Ten en cuenta que donde otros te enseñaron a tenerle miedo a Dios, la verdadera iglesia te hace temer a Dios, pero el temor no es miedo, el temor no es terror, el temor es tener respeto, pero con ese mismo respeto saber que Dios te ama, que Dios, no importa lo que estés pasando, no importa lo que pase, lo que tengas, lo que te duela, lo que hayas hecho, Dios te ama y te va a seguir amando independientemente de lo que otros digan, de lo que otros opinen, y que tu proceso es respetable y Dios está contigo, caminando contigo. Si estás dispuesto a mejorar, Él va a estar contigo, y si todavía te falta, Él te va a ayudar a levantarte, y no hay condiciones, no hay requisitos, somos salvos por gracia. Esa es la iglesia. Y vamos a raíz de eso a orar para cerrar este estudio y para saber qué gano yo entendiendo esto. Gano entendiendo de que si yo no dependo de un lugar religioso para que Dios me ame, puedo buscarlo con libertad, puedo buscarlo con mi corazón abierto. Pero cuando hay muchas dependencias y dependo de que otro diga aquí y otro me diga y otro me guíe, otro me oriente y otro determine si soy bendecido o no, si soy digno o no,
Ahí no está Dios. En mi caso, yo no puedo determinar si tú eres digno o no eres digno. Yo no puedo determinar si Dios te va a usar o no te va a usar. Y yo no puedo determinar si tienes o calificas o no calificas. Yo lo que sí te puedo decir es que Dios te ama y te va a mostrar tu camino y te va a guiar y te va a enseñar y te va a dar la mano y te va a poder dar ayudadores y te va a enseñar y te va a edificar independientemente de lo que tú estés pasando, hayas pasado, tu presente y tu futuro. Porque la gracia fue por la que nosotros, por la que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y esa gracia es libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Oremos. Padre Santo del cielo, gracias por enseñarnos tu verdad y tu grandeza, porque las escrituras todas se alinean, Señor, y no es objetivo de que se cree ahora contienda y que se quiera fomentar anarquía, ni nada por el estilo. Estamos aprendiendo lo que está escrito y lo que está de esta manera interpretado con contexto e historia, para poder aplicarlo de manera muy sencilla y práctica en nuestra vida sin tantos bloqueos. Señor, bendícenos y permítenos interiorizar esta enseñanza y que quede escrita en la tabla de nuestros corazones. Ahora te pido, Señor, por todas las necesidades, los dolores, las carencias, las inseguridades, las aflicciones de las personas que estamos orando aquí, porque cada quien está pasando por su proceso. Algunos se sentirán indignos, algunos se sentirán tristes, algunos se sienten abandonados, otros se sienten enfermos, otros con carencias económicas, otros con carencias de salud, otros con carencias familiares, divisiones, dolores, todo aquello, Señor, que ellos están en este momento clamando y que todos nosotros en este momento solicitamos de tu poder y tus manos, porque nosotros somos limitados, podemos ser proactivos y podemos ser diligentes, pero tu mano es la que determina, Señor, al final del camino. Que tu poder y tu gracia y tu amor nos abunde, nos llene de felicidad, de soluciones, que tu mano poderosa sea aquella que quite todos los dolores, que se manifieste tu amor ante toda adversidad, para que seamos triunfadores y victoriosos. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre, Señor, y que podamos aprender para hacer bendición para más personas. Esa es la importancia de todo esto, que lo que aprendamos sea de bendición para otros, que lo que aprendamos sea para sanar y para ayudar a otros a sanar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bueno estar con ustedes una vez más y nos vemos en la próxima.